Bueno, jóvenes, buen día a todos. Los voy a silenciar. Ahí está. Igualmente, quien quiera expresar algo, voy a abrir su micrófono y me lo dice. ¿Cómo están? Bueno, les recuerdo, chicos, los que no han colocado legalmente el nombre, les pido por favor que lo hagan. Y hay todavía algunas personas que entran como invitado. Eso es lo que recuerden, que para hacer los parciales tienen que usar la cuenta institucional, la que les da la UTN-FRC, así que ocúpense de solucionar eso, ahora que tienen tiempo. Buen día a los que están saludando. Bueno, cuéntenme mientras esperamos un ratito más, porque todavía falta gente, ¿cómo les ha ido con lo que vimos la semana pasada, tanto en el teórico como en el práctico? Me contó la profe Nancy que estuvieron conversando sobre Lambda. A ver si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda. ¿Profe? Claro, bueno, sí, así es un repaso de MAT, son los mismos conceptos que vimos en el teórico. Sí, ¿quién iba a hablar que lo interrumpí? Buen día, yo, Emilio. Buen día. Yo leyendo el teórico se me hizo una duda pequeña, no sé si la habíamos hablado en clase. En una parte del teórico habla de autómatas automáticos y automatismo. Entonces separa los conceptos de automatismo y automata. Eh, Automatización. Sí. Automatización. Y dice que en la parte de autonomismo y automatización, eso era. Decía que en la parte de autonomismo, para que un autómata sea autónomo y se maneje por su propia cuenta, previamente tiene que ser automatizado o automático. Pero dice que para ser automático ya está preestablecido por el creador cómo va a funcionar. Entonces, ¿cómo pasa de esa parte de automático a ser autónomo? Si ya está establecido cómo va a funcionar. O sea, ¿cómo da ese salto de la automatización al autonomismo? Pero la autonomía, ¿sí? Que es lo otro que habla, ¿me escuchas bien? Sí, La sí. autonomía habla de esta capacidad de hacer las cosas por sí mismo, Claro, aquí va la ¿sí? inteligencia artificial en el texto. Dice que aparece Claro. la... Y ustedes vieron que, no sé si lo habrán escuchado, siempre se busca que los niños, sobre todo, ellos sean autónomos, que puedan hacer sus cosas solos, ¿sí? O sea, que como por iniciativa sin que les estén asistiendo. Eh, a ver, quiero buscar acá cómo está para... Dice, son automatismos que para ser dotados de un comportamiento diferente deben ser rediseñados. En otras palabras, la conducta de un sistema automático no habrá nada que no haya sido oportunamente previsto. O sea, eh, los autómatas exhiben comportamientos automáticos. O sea, todo lo que hacen los autómatas ya alguien lo pensó y por eso lo diseñó para que se haga de esa manera. No hay forma de que haya cambio. ¿Mm? En cambio, la autonomía, que como vos dijiste, tiene relación ya con la inteligencia artificial, van aprendiendo solos. La duda No sé mía si era sí, cómo da el salto de automático a autonomía, porque según lo que yo leí, dice que para que sea autónomo tiene que ser anteriormente también automático. Entonces, si está establecido que va a ser automático y no se va a ir de esa capacidad, ¿cómo hace para empezar a aprender solo si ya está establecido cómo aprender? claro, lo que pasa es que depende de lo que estés diseñando, porque un autómata finito jamás va a aprender solo, porque es un Claro. autómata finito. Pero las máquinas que tienen esa capacidad ya están relacionadas con la inteligencia artificial y ya están diseñadas como para aprender solos. Por ejemplo, las redes neuronales. Las redes neuronales vos les ingresas datos y ellas van aprendiendo y se van entrenando solas, pero ¿por qué? Porque están diseñadas para trabajar de esa forma. ¿Sí? O sea, están diseñadas así. Lo hacen siempre de la misma manera, pero es como que su base de conocimiento es la que va creciendo. Por eso es que van aprendiendo. Entonces, esa sería una forma de autómata que es automático y después pasa a ser autónomo, digamos. Claro, o sea, en realidad no es que de la nada, de ser automático, pasa a ser autónomo. No, el que es autónomo ya tiene el diseño para ir creciendo en ese sentido. Mm, ¿Mm? bien. No es que de la nada una máquina abstracta cualquier, una máquina de Turing pasa a ser autónoma. No, no.
la máquina siempre va a ser automática, y las que son autónomas ya también son automáticas, porque aprenden siempre de la misma forma, ¿sí? Pero ya están diseñadas para poder ir aprendiendo. Claro, ahí está, Para que esa era la duda. Bien, gracias. están diseñadas para poder ir aprendiendo. Voy a leer el chat. A ver, aquí está cruzadito acá. Yo aparezco como invitado, dice Sergio. Ah, bueno, está bien. Bueno, no hay problema. A mí me preocupa que ustedes solucionen su problema del usuario para que cuando sea la hora de los parciales no tengamos el cuello de botella. Porque acuérdense, cuando ustedes tienen parciales en esta materia, hay un montón de gente que tiene otras. Entonces, otra vez Centro de Cómputo tiene el cuello de botella para atender los reclamos de los alumnos. Entonces, si ya lo van haciendo, se va a solucionar con tiempo, tranquilidad y sin sobresaltos y malos ratos. Juan dice, claro, bueno, es lo que dijimos, el autónomo comienza trabajando con un algoritmo base, que es automático, y se va convirtiendo en algo. O sea, no es que se va convirtiendo, ya fue concebido así, entonces va aprendiendo. Claro, es lo mismo que dijimos recién. Claro, bueno, ahí Santiago entra en las redes neuronales, que hay una red neuronal aprende de dos formas, o en forma automática o aprendizaje forzado cuando le vas poniendo los datos que necesitan así a mano. El cuestionario de la UB, chicos, es de autoevaluación para ustedes. Ese cuestionario, se habló de que no tuviera nota. Lo que pasa es que querían configurar la página de la cátedra, ¿no? Porque este es el que ven todos, ese cuestionario, configuró la página de otra forma para que eso no esté ahí dando vuelta y mezclándose con las notas de los parciales. Pero bueno, todavía eso está en proceso. Háganlo el cuestionario, pero háganlo con ciencia, no es por cumplir, porque eso, la nota que llevan no es nota de parcial, ni es nota que yo vaya a ver hoy y lo hicieron bien, no. Es autoevaluación, es para ustedes. Entonces, alguien me había preguntado por correo electrónico eso también. Claro, exactamente, es para reforzar. Entonces, fíjense que son preguntas a veces muy simples, pero es lindo que ustedes la hagan y las piensen. Entonces, estos cuestionarios, lo bueno que tienen, que nos permiten, bueno, autoevaluarnos, es decir, hasta dónde sé. Traten de contestarlos y obviamente después busquen la respuesta para poder entender. Son las cosas que van contribuyendo al aprendizaje, ¿no? Al entrenamiento, como decimos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora sí, ya son las 12. Vamos a empezar porque si no se nos va la vida. Se nos va el tiempo y después no quiero que estemos hasta las 11 de la mañana como el otro día. 11:10 termina nuestra hora, no 11 menos 10. Así que el otro día en realidad nos fuimos 15 minutos antes. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Alguien me decía recién que lo que vieron el otro día en el práctico fue un repaso de math. Sí, es así. Como les dije el lunes, todos estos conceptos básicos, alfabeto, cadena, tiro, operación y demás, son necesarios para poder continuar entendiendo lo que sigue. Bueno, como les dije, vamos a empezar. Acá. Ahora sí. Nuevamente, si veo que se me corta si hay microcortes, algo de eso, cierro mi cámara. Pero por ahora la dejo. Como les dije al principio, la clase pasada, esta materia estudia los lenguajes de programación, pero los fundamentos. Y esos fundamentos tienen relación con cómo están concebidos y cómo son estudiados para poder ser compilados e interpretados. Por eso es que una de las cosas que vimos así, entonces ese repaso, ese paneo general que hicimos el lunes pasado, es que es un compilador y que es un intérprete. En esta unidad nos vamos a detener en lo que es un compilador. Nuevamente, el material teórico está subido a la UB, tienen que leerlo. Yo acá en clase, en las filminas, están puestos los conceptos más importantes, la idea es que entiendan, pero siempre lo tienen que completar con los demás. Yo siempre, esto es muy personal, ¿no?
hay personas que naturalmente tienen la capacidad de hablar o leen una oración breve y ya pueden armar un discurso, ¿no? Algunos no tenemos esa capacidad, entonces a veces necesitamos leer un poco más para poder armar los conocimientos y después al momento de hablar o comentar o rendir un examen, es como que tenemos la información, estamos entrenados como la red neuronal. Entonces, bueno, no se queden con lo que dice la filmina, porque la filmina dice 2 palabras, pero toda la explicación y todo el concepto se completa con lo que está en la bibliografía. Una cosa más, como en la UB hay tanto lío no tanto lío, hay muchos documentos, filmina, yo a la PPT esta se les subí a la autogestión, ¿sí? Así que a los PPT se los voy a subir a la autogestión, porque como en la UB está lo de toda la cátedra, bueno, me parece que para ser más ordenados lo hago de esa forma, ¿sí? Así que, bueno, pudieron bajar, yo les había dicho que lo iba a subir a la UB, lo subí a la autogestión porque en realidad me había olvidado de ese detalle, y después, bueno, es la primera clase, por eso digo, les aviso el lunes. Bien, perfecto, Dardagui, Andrés. Gastón, sí, ahora ya nos entramos en compiladores. Esta unidad no tiene práctico, es toda teórica. Los que tienen el libro, está al fondo del libro, se llama anexo A. Y bueno, acá es lo que habla, en realidad todo lo que vemos en la materia es para completar el funcionamiento del compilador. Por eso es que es importante para mí traerla primero y hablar de esto. Después en el resto de la materia vamos a ir haciendo referencia a lo que hemos visto acá para poder ir comprendiendo y viendo para qué se usa todo lo que vemos. Bueno, seguimos entonces. Fíjense, en este gráfico tenemos un programador, una persona que con un editor hace un programa, un código fuente. Ese programa es compilado o interpretado, transformado en lenguaje de máquina, que es cargado en una computadora y es procesado. Es ejecutado. Es básicamente lo que vamos a aprender hoy. Bien, entonces, ¿qué es un compilador? Un compilador es un programa, ¿sí? Un programa que está escrito originalmente en un lenguaje de alto nivel, en un programa fuente, y tiene una función muy particular que es traducir a una representación, a un programa objeto, otro programa fuente, ¿sí? Entonces, el compilador es un programa que toma un programa fuente y lo traduce a un programa que se llama objeto, que es una representación en bajo nivel. ¿A qué le llamamos bajo nivel? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Al lenguaje que entiende la máquina. Bien, a lo que entiende la máquina. Exacto, ¿sí? Por eso fíjense en el gráfico anterior. ¿No quiere volver? Ahí está. Que yo acá lo pongo esto como ceros y unos, ¿sí? Porque es a nivel de máquina, código de máquina, exacto. Muy bien. Bien. Entonces, ¿por qué surgen para qué aparecen los compiladores? Esto ya hay un poco de historia general o de comprensión general de la situación, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cerebro humano para resolver problemas? Y yo con la información que tengo de mis estudios, de mi vida, de lo que he aprendido, ¿sí? Veo un problema y busco resolverlo. El pensamiento humano lo hace de esa forma. ¿Y qué es lo que se busca con las computadoras? Tratar de imitar o hacer las cosas como lo hace el pensamiento humano, ¿sí? Como lo hace el ser humano. Entonces, en este aspecto, en este sentido, es que aparecen los programas, los lenguajes de programación, para que buscan ¿qué? Que buscan hacer y resolver los problemas como lo haría una persona, ¿sí? Por eso es que aparecen los lenguajes de programación y, bueno, y en consecuencia los compiladores para poder trabajar. Entonces, vamos a contextualizar el compilador, lo vamos a meter, digamos, lo vamos a poner dentro de todo lo que es nuestra profesión. Nosotros
en el desarrollo de un software, en sistemas, en la ingeniería en sistemas, cuando se va a desarrollar un software, ¿qué es lo que se hace? Esto es parte de una de sus materias de análisis o diseño. Capaz que en Sobra hayan visto algo. Lo que haces es, primero, especificar los requerimientos. ¿Alguien sabe qué es especificación de requerimientos? ¿Qué es especificar y qué son requerimientos? A ver, que me cuenten. ¿Es decir lo que necesitas? Ahí se cortó. Perdón, ¿es decir lo que necesitas? Creo. Bien. Los requerimientos, captar lo que pide el usuario. Bueno, esa me gustó. Claro, los requerimientos son todos los... Es todo lo que tiene que hacer nuestro sistema, todo lo que el usuario nos está pidiendo que haga. Si, por ejemplo, estamos diseñando un sistema... Yo siempre doy ejemplos básicos, ¿no? Para que lo entendamos bien. Si estoy diseñando un sistema de facturación de una farmacia, ¿qué es lo que tendrá, qué es lo que me pedirá el usuario? Si hacemos stock y facturación, supongamos, el usuario me pedirá, bueno, quiero tener todos los medicamentos registrados, esos medicamentos tienen que poder ser facturados, los medicamentos necesito que guarden el laboratorio, la cantidad, también algún dato extra de la dosis, para que yo lo pueda consultar y que me acuerde, ¿sí? Es todo lo que tiene que hacer el sistema, esos son los requerimientos. Y especificar algo es registrarlo, escribirlo, de forma tal que eso le sirva a la etapa siguiente para hacer el diseño. Entonces, esto está acá escrito en orden, fíjense. Especificar los requerimientos, escribir lo que nos dice el usuario, hacer el análisis del sistema, o sea, hacer el análisis de los requerimientos, estudiarlos, pensarlos, mirarlos, decir, yo pondría esto, luego hacer el diseño del sistema concreto, diseñarlo, bueno, yo al cliente le doy esta propuesta. Hacer el desarrollo o programación, nosotros, bueno, muchos años se dijo programación, ahora también hablamos de desarrollo, pero es lo mismo. Hacer la validación y verificación, bueno, instalación y mantenimiento, ¿sí? Entonces, acá nos faltaría la instalación. En todo lo que es el desarrollo, que es la parte de programación, es acá donde interviene lo que estamos estudiando, donde interviene este proceso de compilación. Ahí está. Bueno, seguimos. Otro concepto importante que aparece, otra área de estudio, es la ingeniería de software. La ingeniería de software tiene mucha relación con el proceso de desarrollo de software, ¿sí? La ingeniería de software surge como respuesta a lo que se llamó la crisis del software. ¿Alguien escuchó hablar de la crisis del software? No, bien. Le contesto lo que dijo Andrés, antes que sigamos. ¿Todo esto queda reflejado en las historias de usuarios? Sí, Andrés. Acá hay dos cosas importantes. Las historias de usuarios que menciona Andrés es lo que se describe de los requerimientos en una metodología especial que es el... Ahí se me fue. Chan, chan, chan. Bueno. Hay dos formas de describir. Bueno. Métodos ágiles, ahí está. Me sale. Perdón. En las metodologías ágiles se llaman requerimientos, historias de usuario. En UML se llaman casos de uso. Es lo mismo. ¿Sí? Son formas distintas de hacer diseño. Pero sí es correcto, Andrés. Con esto queda falta un lenguaje para comunicar. Claro, bueno, es que el lenguaje, para comunicar el usuario con el hardware, está el programa compilado. La ingeniería de software estudia todas estas áreas, digamos, pero busca perfeccionar o busca que los sistemas lleguen a buen puerto, a su fin, en tiempo y forma. ¿Por qué aparece la ingeniería de software y cuál es la diferencia? Esto es en respuesta a lo que se llamó la crisis del software. Esto es un poquito de historia. La crisis del software surgió allá años 80, 70 y tanto, o antes incluso, cuando la tecnología empezó a cambiar, se empezaron bueno, había más computadoras, empezaron a crecer las necesidades de informatizar todo, y la tecnología cambiaba, entonces sucedía que los sistemas eran diseñados, pero demoraban tanto tiempo en ser desarrollados,
estoy hablando de años. Hoy en día, actualmente, un sistema tiene un tiempo acotado y se cumple, se puede hacer en un año. Bueno, acá hablamos de años de demora, costos excesivos. ¿Por qué? Porque todo iba aumentando. Esto no es acá en Argentina, ¿no? Esto es a nivel mundial, principalmente donde todo esto nace o tiene su primer desarrollo, que es en Estados Unidos o algunos países de Europa. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que cambiaba la tecnología, el sistema se estaba diseñando, aparecían computadoras más potentes, aparecía un lenguaje de alto nivel con mayor facilidad, entonces se cambiaba y se hacía una rueda en que no se terminaba más. Entonces empezó a estudiar la forma de que cada una de las partes de la especificación, el análisis, diseño, desarrollo, validación, mantenimiento, tuvieran pautas más concretas, digamos, pautas determinadas, que posibilitaran que los sistemas empezaran y terminaran en tiempo y forma, y con los costos adecuados, o con los costos planificados. Por eso es que hay métodos para especificar requerimientos, por eso es que hay métodos para hacer análisis, registrar el diseño, pautas de desarrollo, bueno, están la validación y verificación, que son todo lo que se relaciona con las pruebas del sistema, métodos para hacer mantenimiento. Acá también está la calidad del software, todo estudio de calidad. Bueno, todo esto es parte como de la historia, digamos, que hace que se contextualice y se le dé importancia a lo que es el desarrollo, o que nuestro compilador dentro de toda la tecnología. Y bueno, vamos a nombrar, para que seguir entrando en contexto, todo lo que son la generación de los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro objetivo es el compilador que compila un lenguaje de programación. Que dice, testing incluye validación y verificación. Sí, se los toma como sinónimos. Sí, se los toma como sinónimos. En realidad, bueno, todo esto tiene relación con diseñar las pruebas del sistema, hacerla, bueno, están en distintas etapas, una de ellas es la que hacen los programadores o la gente que diseña el sistema, con datos básicos, con datos correctos. Después también se hacen distintas pruebas con distintos conjuntos de datos, y bueno, por ejemplo, si hablamos de sistemas muy grandes que van a tener muchos volúmenes de trabajo, muchas terminales, se suelen hacer pruebas de estrés, le llaman, ¿sí? Son estas que se conectan muchos equipos y todos acceden a la base de datos al mismo punto, en el mismo tiempo. Bueno, es todo un área de estudio, que ya la van a trabajar más adelante, pero sí sería dentro de lo que es el testing. Es que a veces en el lenguaje cotidiano decimos testing así en forma general, pero bueno, es todo un área de estudio. Bueno, entonces, hablando de la generación, esto es un poquito de historia, pero me interesa que veamos el avance paso a paso. Tenemos lenguaje de primera generación, de segunda, de tercera generación, y después, bueno, cuarta y quinta generación. El lenguaje de primera generación se codificaba en binario. Ustedes imagínense. Bueno, sí, es tal cual, Emilio. Entre tantas crisis nos faltó la del software. Bueno, pero por eso, a raíz de aquella crisis del software, que les pasó a todo el mundo, aparece la ingeniería de software y todos sus estudios. Bueno, volvamos acá. Los lenguajes de primera generación, por eso acaban de entender esto, ¿no? Codificaban en binario, en ceros y unos, chicos. Era 0 y 1, tarjetas perforadas, huequito lleno, huequito lleno. ¿Alguien vio alguna tarjeta perforada? O las tarjetas de la quiniela, que no sé ahora cómo se hará la quiniela, pero antes se hacía así. Bueno, esas tarjetas así se ponían en las máquinas para que las leyera. Un profesor que, bueno, ya se jubiló, siempre contaba que él, cuando era joven, trabajaba en procesamiento de datos y llevaba las cajas, tenía que ir a procesar un programa, entonces llevaba cajas llenas de tarjetas perforadas, ¿sí? Sueltas, tac, una atrás de otra, entonces eran varias cajas, obviamente numeradas en el orden, tenían que ser ingresadas en orden, porque era la secuencia del programa, imagínense, línea 1, línea 2.
y que una vez se le cayó una de las cajas. Porque acá vamos en otro contexto, no tenía todo el mundo una computadora en su casa con internet como ahora. Había que ir a los centros de procesamiento. Y en una oportunidad se le cayó una de las cajas, entonces, claro, hasta que se pudo juntarla, ordenarla, se le pasó el turno de procesamiento, y bueno, tuvo que sacar otro, obviamente, con las consecuencias de la pérdida de tiempo y gasto de recursos, ¿no? Entonces se programaba en binario. La programación era difícil, te podías equivocar con mayor facilidad. En el caso de lectura de tarjetas ya las podías hacer en tu casa, pero si tenías que ingresar el 0 y 1 en la máquina, estaba el error ahí, y si te equivocabas, se procesaba todo y después ahí surgían los errores, era otro turno de procesamiento. Bueno, primeros tiempos. Sí, a ver, Mateo pregunta si surge por un censo en Estados Unidos. Lo de la crisis del software, sí, no sé si habrá sido un censo, pero que eran los problemas que se empezaban a ver, que, a ver, había programas que demoraban 10 años, programas grandes, ¿no? De sistemas de gubernamentales o programas complejos, y no tenía sentido, porque en 10 años las cosas cambian muchísimo. Bien, bueno, con la tecnología fue avanzando y surgen los lenguajes de segunda generación de ensambladores. Acá está el assembler que vimos el año pasado en arquitectura de computadora. Fíjense que son abreviaturas mnemotécnicas, código de máquina le llaman. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos mover, es un move, sumar, add. Bueno, add es suma en inglés, ¿no? Para ellos es mnemotécnico, para nosotros una palabra en inglés. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, estos lenguajes de ensamblador tienen fuerte dependencia con la computadora, con la máquina, con el procesador. Y la arquitectura, por eso cambia, depende del procesador. Nosotros acá en la facultad vemos el Intel, ¿sí? Los x86, pero para otras marcas, IBM, Mac, cambia. ¿Por qué? Porque tiene fuerte dependencia con el hardware. Y luego en la tercera generación surgen los lenguajes de alto nivel, que ya tienen mayor nivel de abstracción, ya también aparece la programación orientada a objetos, programación visual, y aparecen los compiladores, cuya función es tomar estos lenguajes abstractos, digamos, con este nivel de abstracción, no abstractos, los lenguajes de programación, y poder convertirlos o pasarlos a estos lenguajes de máquina, o lenguajes que entiende la máquina. ¿Qué es la programación visual? Es lo que llamamos ahora programación gráfica también, ¿no? Esto de, ustedes tienen ventanas que van sacando elementos de un lugar y poniéndolos en otro con un arrastre, o algún icono que le permite hacer una función, eso sería. En realidad es todo lo que, claro, donde intervienen muchas las interfaces. Sí, sí, sí. Sí, podría ser diseño de interfaz, o ustedes ahora para programar, cuando abren la ventana de Python, tienen varias ventanas, tienen, es eso, las funciones distribuidas de distinta manera. Ustedes ponen, pegan, arrastran, copian. Si quieren ver el formato de una función, lo toman de otro lado, copian y pegan. Eso antes no se podía hacer. Más bien visual lo podemos relacionar con la programación gráfica. Fíjense, si programamos en binario, no había ni colores ni nada de gráfico, era todo pantalla negra, 0 y 1, 0 y 1. Y con un teclado. Es más, al principio no había ni pantalla. Bueno, y después de acá surge lenguaje de muy alto nivel, todo lo que conocemos en la actualidad, ya no. ¿Qué me interesa de esto? Que acá, lenguaje de tercera generación, donde se introducen nuestros compiladores. Vamos. Bueno, conceptos relacionados con esto. Estos sí los tienen que ver ustedes solos, ¿sí? Es más, tienen una tareita, una actividad. Están todos en el libro. Conceptos relacionados a los compiladores y a todo lo que es el entorno de programación, ¿sí? Hablamos de editor de programas. Uy, a ver, ¿qué pasó acá? Que sí, pero ¿por qué la parte UX UI toca poco y nada de código? Es el complemento para quien se encargue de programar la interfaz de usuario. Claro, está bien, sí, podemos verlo de esa manera. A ver qué es lo que puso Andrés. Hablando con Emilio, dice, la parte de UX, interfaz de usuario, toca
poco y nada el código. Claro, no es que toque poco y nada el código. En realidad todo eso, después de ser compilado, va a ser codificado en lenguaje de bajo nivel. ¿Sí? Lo que pasa es que vos no tenés que programar esa interfaz. Ya la tenés, la podés traer de otro lado, ya se inserta. Es un complemento para quien se encargue el programa de la interfaz de usuario y lo haga más usable posible. Bueno, todo eso hace al lenguaje de alto nivel, hace la interfaz gráfica, hace a la forma de programar. Acuérdense que estamos hablando de la forma de programar, ¿sí? Todo eso contribuye, digamos. Sí, estamos hablando lo mismo. Todo eso que ustedes ponen, todas esas facilidades, después termina siendo compilado, como C. Bien. Bueno, por eso, todo lo que es el front-end, la estética, todo eso tiene que ver con la parte visual de usuario. Pero a nosotros lo que nos interesa es ir atrás de eso, ¿sí? Es ir a la compilación. Bueno, volvamos a esto. Estamos conceptos relacionados. Entonces tenemos todo lo relacionado con esto que están diciendo los chicos en el chat, todo lo que contribuye, digamos, o tiene relación. Ustedes a estos conceptos están todos en el apunte, los van a leer cada uno, pero hay cosas muy simples. Editor de programa es el que nos permite escribir. ¿Qué es compilación? ¿Qué significa compilación en varias pasadas? ¿Qué es el intérprete? ¿Qué significa preprocesador? ¿Qué es un conversor fuente-fuente? ¿Qué es un ensamblador? Esto ya lo saben, un programa ensamblador. O cuál es la función de un ensamblador, ¿sí? Perdón. Juego con mi anillo. ¿Qué es el administrador de librerías? ¿Qué es un depurador? ¿Un enlazador? ¿Qué son librerías de enlace dinámico? Bueno, todo eso lo van a buscar ustedes en el libro y lo van a leer. No ahora. Si tienen alguna duda, lo charlamos después la semana que viene. Seguimos. Antes que me olvide, les recuerdo que el día miércoles es feriado, ¿sí? La profesora Nancy me pidió que se los recordara, que yo se los digo, pero por las dudas. Acuérdense que es feriado. Entonces, los feriados no hay clase. ¿Sí? Como si fueran presenciales. Pero no lo somos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Seguimos. Bueno, esto sí lo vamos a ver uno por uno. Tipos de compiladores. Justamente, Ignacio, el año pasado, al principio, uno decía, bueno, estamos todos en casa, tenemos clase igual. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y tanto los alumnos como los docentes necesitamos el feriado porque, claro, uno sigue haciendo cosas, ¿sí? Sigue trabajando de una forma u otra. Así que, y bueno, y ahora que en otras áreas sigue habiendo actividad. Bueno, seguimos. Estoy leyendo el chat, chicos, Están discutiendo hasta que no van a dormir. Bueno, seguimos. Tipos de compiladores. Esto es para que a ver, chicos, todos estos conceptos nos permiten entender cómo se hace el proceso de compilación. Bueno, compilador cruzado. Es un compilador que genera programas fuentes para ser ejecutados en otro compilador. Fíjense, genera programas fuentes para ser ejecutados en otro computador. Por ejemplo, programas que operan en computadoras personales y sus programas están destinados para otros, por ejemplo, para balanzas, para modems, para teclados que tienen un circuito electrónico aparte. Eso es un compilador cruzado. Autocompilador. ¿Estamos? Ustedes cualquier cosa me preguntan. Y vamos, y nos detenemos en eso. Autocompilador. Es un compilador que esté escrito en el mismo lenguaje que los programas que compilan. ¿Sí? El huevo y la gallina. Es como el lenguaje C, es un ejemplo de ellos. El lenguaje C está escrito en C, ¿sí? Compilado en el mismo lenguaje que lo compila. Metacompilador es un compilador que admite programas fuentes escritos en otros lenguajes. ¿Sí? Por ejemplo, un metaassembler. Chan, chan, de huevo y la gallina. ¿Y quién compiló el primer? Y seguramente el primer C fue compilado por otro, pero después ese C compiló otro, y de tecnología superior, y así sucesivamente.
Sí, sí, sí. Sí, exactamente. El huevo y la gallina. Sí, ningún lenguaje nace de la nada, ¿no? Todos empezaron de un básico, de alguno general y fueron tomando su forma. C, C++, exactamente. Skynet, ay, sí. Bueno, ahora que están pasando por televisión todas las series de Terminator, yo le digo a mi hija, hay que ver eso porque es cultura general. ¿Sí? El primer Terminator desde cuando yo tenía la edad de ustedes, chicos. Yo estaba en los primeros años de la facultad cuando salió el Terminator 1, imagínense. Y me dirían mi hija, ¿y vos te vestías así, mamá? Y sí, era la moda que va a ser. Bueno, seguimos. El auto ya está. Metacompilador. Entonces dijimos que admite fuentes de otros lenguajes. Por ejemplo, el metaassembler. ¿Se acuerdan que dijimos que los assemblers o estos lenguajes ensambladores tienen fuerte dependencia con el hardware de la máquina, del equipo en el que van a correr? Bueno, ahí existe un metaassembler que reconoce instrucciones de otros procesadores. No, IDE es entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? Es decir, como lo vamos a ver en un ratito, es un entorno, ¿qué es lo que ustedes usan para programar? Es el entorno de desarrollo que tiene varias partes o varios elementos integrados, como el editor para escribir los programas, como para hacer la interfaz de usuario, la parte gráfica, tiene el compilador, tiene el ensamblador, tiene la librería que ustedes traen y la adicionan, o la linkean para poder, después que se compile, está todo junto y puedan tener la funcionalidad. En el fondo sí, obviamente. Bueno, estamos con el metacompilador. Luego tenemos el decompilador que hace la tarea inversa, convierte un programa escrito en lenguaje máquina a programa fuente. Bueno, existen los más comunes, son los desensambladores, convierten el lenguaje máquina, bueno, el lenguaje ensamblador. Bueno, creo que sigue usándose. Están estos programas o estos entornos que gráficamente uno arma lo que quiere o lo básico del software que necesita y te arroja el programa fuente. Lo que pasa que, bueno, esto no entraría mucho en decompilador, sería más bien un entorno de desarrollo. Pero bueno, la idea sería eso, tomar algo hecho de una manera y poder obtener un fuente raíz de eso. En este caso es concreto, convierte los programas que están en el lenguaje de máquina a fuente. Luego tenemos un compilador optimizador, si bien la mayoría de los compiladores ya hacen esta función, la tienen incorporada, pero todos estos conceptos es importante que ustedes los vean para que sepan que si bien uno lo ve todo junto en el compilador, son partes separadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el compilador optimizador? Al generar el programa objeto mejora el rendimiento del sistema. Por ejemplo, reducir el tamaño del ejecutable, o reducir el conjunto de memoria, o aumentar la velocidad de ejecución. Y en general, estas tareas, o estas reducciones, estas optimizaciones, es una o la otra. ¿Por qué? Porque esto es automático, hay cosas que sí o sí le tienen que hacer las personas. El software automático, bueno, hace algunas de estas. Luego tenemos un compilador gráfico, se lo llama así porque admite programas fuente representados en forma de símbolos, por ejemplo, esquemas lógicos, esquemas eléctricos. Es decir, el elemento para compilar es un dibujo, ¿sí? Un esquema, que tiene determinadas pautas, obviamente. Los más comunes son los controladores lógicos programables, que son sistemas para determinados equipos, determinadas máquinas. Luego estamos hasta acá, yo sigo hasta que alguien pregunte algo, ¿no? Compiladores intérprete, que son aquellos que generan un programa objeto en un lenguaje intermedio, que será luego interpretado al momento de la ejecución. O sea, generan un objeto, pero en un lenguaje intermedio que va a poder entender el propio compilador. Por ejemplo, en Java, ¿sí? Que puede convertir los programas en un tipo de código que se llama bytecode, que es interpretado por una máquina virtual de Java.
Fíjense cómo se van separando las partes, ¿no? Y bueno, luego está lo que decían recién, el IDE o el ambiente integrado de desarrollo, que son sistemas interactivos completos que tienen servicios complementarios, como el editor, el depurador, que puede hacer debugging, o sea, identificando los errores, pueden interpretar y ejecutar paso a paso el programa, pueden gestionar las librerías. ¿Qué preguntó? Estamos hablando del compilador intérprete, el lenguaje que genera un lenguaje híbrido. No, no es un lenguaje híbrido. Un lenguaje híbrido es un lenguaje que tiene distintas cosas, que podríamos decir que está formado por distintas partes. Acá lo que genera es un objeto intermedio que es ejecutado por el otro. No es fuente ni es el objeto del ejecutable final que yo, es un solo archivo que lo pongo en otro equipo para que funcione. Necesito un intérprete, que es la máquina virtual Java, para poder funcionar. No sé si es tu duda, Gastón. Bien. En relación a esto, ¿no? Ya que estamos hablando de compiladores y esto de cómo son las fuentes y demás, surge lo que se llama notación T. La notación T es por la forma del gráfico. A ver qué parece, acá está. Fíjense que esto parece una T, un poquito, no como la T, que está la T mayúscula. ¿Y qué es lo que nos muestra esta notación T? Esta notación T nos muestra que en un compilador intervienen 3 tipos de lenguajes, ¿sí? Esta notación la propuso un señor llamado Bradman, un investigador, que representaba el vínculo entre los 3 lenguajes que intervienen en el compilador, que es el lenguaje fuente, que es el lenguaje en el que fue escrito, el programa que se quiere compilar, ¿no? El lenguaje objeto, que es el lenguaje que genera. Bueno, acá dice que sea general, pero que se genera. Entonces yo tengo un compilador, lee este lenguaje fuente, genera este objeto, y después tenemos el lenguaje del compilador, o lenguaje de implantación, se lo llama también, que es en el que el compilador fue escrito. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el proceso de compilación intervienen 3 lenguajes distintos, que no se tocan entre sí en algún sentido, no se mezclan. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto nuevamente nos permite entender en dónde estamos parados. Bueno, y acá está un gráfico, este gráfico es exacto, el que está en el libro, lo copié y lo pegué. El ambiente integrado de desarrollo que hablamos. Observen acá que esto arranca con la generación del programa fuente, pero este programa fuente se genera con un editor. Ustedes cuando entran a Python, entran en una ventana, escriben, y bueno, eso es un editor. ¿Sí? Este programa fuente es compilado, puede ser que en ese proceso de compilación esté todo bien. Si está todo bien, sigue el proceso y genera el objeto, pero si no, vuelve a que a través del editor se corrijan los errores, ya sea durante el proceso de compilación o después. Se puede emitir un listo de diagnóstico, bueno, son distintas facilidades que puede haber en un ambiente integrado de desarrollo. Este programa objeto, con las librerías, ¿sí? Con el gestor de librerías, que también puede estar en el ambiente integrado de desarrollo, y un programa enlazador, ¿qué hace? Une el programa objeto con las librerías. ¿Sí? Pueden ser librerías del sistema operativo, pueden ser librerías de aplicación. Bueno, se produce el enlace o realiza el enlace para obtener el programa ejecutable o librerías de acceso dinámico que son implantadas en el computador, ya sea en el que se esté ejecutando o en otro. Y bueno, estos datos de entrada, resultados de salida. ¿Sí? Entonces, acá se pueden agregar muchas cosas más y se puede actualizar mucho más moderno también. La idea es, como siempre, que entiendan en dónde estamos parados. Nosotros vamos a estudiar esto, el proceso de compilación. Es lo que estamos viendo en esta unidad. ¿Alguna duda hasta acá? No. Son las menos 10, en 10 minutos, a las 9, como el otro día, hacemos recreo. Entonces, ¿qué es un compilador? Esto ya lo dijimos, es un traductor que toma el programa fuente y lo convierte en un programa objeto. Gráficamente,
el programa fuente entra al compilador, se obtiene el objeto, si hay errores, son corregidos y es compilado nuevamente. ¿Qué es un intérprete? ¿Sí? Ahí vamos con la diferencia. Es un programa que interpreta y ejecuta la sentencia. Un programa fuente, una tras otra, paso a paso, sin generar el objeto. Es lo que dijimos hace un rato. Y acá está la diferencia, fíjense. Ambos se alimentan o inician con el programa fuente, el compilador lo compila, el intérprete lo va interpretando, el compilador permite obtener el programa objeto, en cambio el intérprete va traduciendo y ejecutando. ¿Sí? No me genera programa objeto. Ejemplos. Lenguaje C o compilador C, compilador Java, intérpretes Python o la máquina virtual de Java. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ventaja y desventaja de esto. ¿Sí? Intérprete y compilador. ¿Ven la I y la C? ¿Qué pasa con el intérprete? El intérprete surge o se usaba mucho en la época en que las computadoras tenían el problema de la escasez de memoria. ¿Sí? A los comienzos, siempre les cuento, cuando yo empecé a estudiar allá hace muchos años, más de 30, teníamos computadoras con 4K de memoria RAM. Imagínense, hoy en día eso no sirve, ¿no? Nuestros celulares tienen esa memoria. Entonces, esos son los recursos que había. Por eso es que se buscaba la forma de poder hacer más cosas con poca memoria. Surgen 4K, sí, más o menos, chicos. Y sí, es así, con 4K llegamos a la luna. Bien, André, bien, me gustó. Pero es cierto. Pero bueno, obviamente no existían estos entornos gráficos. No, para hacer un dibujo había que valerse de otros recursos adicionales. Sí. Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo. Es porque ahora se pueden hacer muchas más cosas que no eran imaginables en ese momento. Muy bien, Alejo. Bueno, entonces, van apareciendo nuevos algoritmos, desarrollos pequeños, ¿sí? Entonces, por eso se usaban los compiladores. La ventaja es que se podían leer, ejecutar los programas de forma progresiva, sin tener que cargar todo en la memoria completa. Y las desventajas era el tiempo, la ejecución más lenta. Cuando se fue superando el problema de memoria, aparecen los compiladores, que nos permitía revisar y tratar el programa fuente de forma integral, generar este objeto, diagnóstico de errores, agilizar el desarrollo del programa. Eso también permitía evitar errores de sintaxis, de semántica. ¿Qué pasa actualmente? Y actualmente los intérpretes toman vigencia de nuevo. ¿Por qué? Porque aparecen, claro, el intérprete va línea a línea, Lorenzo. Va línea a línea, la lee, la interpreta, la ejecuta. ¿Sí? Lee, interpreta, ejecuta. Sí. Línea por línea. Y frenando su tiempo. Cuando se va trabajando lo podés frenar con algún comando del editor, pero sí, por eso es que más lento es. Ahora las máquinas son muy rápidas, pero si la máquina no fuera tan rápida se veía, yo me acuerdo, línea, aparecía la otra, porque iba ejecutando paso a paso. En cambio el compilador estabas ahí, esperabas hasta que tenías el objeto, lo ejecutabas, tiene un error, de vuelta a corregir, de vuelta a compilar. A veces el proceso de compilación demoraba un rato largo, entonces decís, estamos perdiendo tiempo, ojalá que esté bien, estaba mal, volvía a perder tiempo. En cambio el intérprete, vos decías, leí una línea, apareció el error, lo corregías, y había compilado menos. No sé si se entiende. Claro, sí, Santiago, apenas detectaba el error, lo interrumpí. Exacto. Era cuestión de tiempo y de recursos de memoria. ¿Qué pasa actualmente? Los intérpretes vuelven a aparecer, ya que hay plataformas híbridas en que hay etapas de compilación, interpretación, que es lo que decíamos recién, como lo de que se hacen programas objetos intermedios, no objetos completos. Lo de la parte de la transportabilidad del software, ¿sí? La transportabilidad de esto que los programas pueden ser ejecutados en otro, las arquitecturas cliente-servidor, las aplicaciones web, todo esto hace que el intérprete tome vigencia. ¿Por qué esto de cliente-servidor? Saben que es la arquitectura de cliente-servidor. Hay
hay un servidor, digamos, una máquina servidor que tiene todos los recursos, tiene todos los programas, y hay una máquina cliente que tiene los recursos mínimos. Entonces se interpreta en el servidor y se ejecuta en el cliente, por ejemplo. Y a través de la web se puede hacer lo mismo. Los intérpretes nos hacen fácil la vida, sí. Entonces es como que, no es que antes, originalmente era la memoria, ahora tenemos memoria, tenemos todo, pero aparecen nuevas cosas, estos recursos, plataformas híbridas que le llamamos, que permiten que tomen vigencia de nuevo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Se me duerme, ahí está. Bien. Estructura y componentes de un compilador. Ya. Acá aparece nuestro destino. Todo lo que dije antes para llegar acá. Bien, un compilador tiene esta estructura. Fíjense. Entra el programa fuente y sale el programa objeto. Se divide en dos grandes etapas y con dos elementos adicionales. La primera etapa se llama etapa de análisis. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Nosotros estudiamos en esta materia la etapa de análisis. A partir de ahora, hasta que termine el cuatrimestre, es la etapa de análisis. Y luego está la etapa de síntesis. Estas se apoyan con el gestor de la tabla de símbolos y el identificador y gestor de errores. La etapa de análisis es una etapa que está fuertemente ligada al programa fuente. ¿Por qué? Porque es la que toma el programa fuente, el que nosotros escribimos, y lo desmenuza, lo analiza, le saca todos los errores y genera un programa objeto, un programa en un código intermedio. ¿Sí? Y la etapa de síntesis toma ese programa en código intermedio, ese programa ya analizado, genera el código intermedio, lo optimiza, hasta generar el programa objeto. ¿Sí? La etapa de síntesis ya está más relacionada, está más pegadita a la tecnología de la computadora o la tecnología del compilador y de la computadora donde va a ser ejecutada. Para hacer todo esto aparecen el gestor de la tabla de símbolos, que es una base de datos en la que se registran todos los símbolos, palabras reservadas, caracteres, ya vamos a ver. Y aparece el gestor de errores, cuya función es identificar los errores y gestionarlos. ¿Qué sería gestionarlos? Y puede ser mostrarme a mí un cartel que diga error en la línea 251, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo que dije recién, la etapa de análisis divide el programa fuente en varias etapas, crea esa representación intermedia, que no es en código intermedio, es una representación, fuerte dependencia del programa fuente. Y la etapa de síntesis ya genera el programa objeto y tiene fuerte dependencia del procesador en donde va a ser ejecutado. Bien, bueno, acá vamos a empezar a estudiar cada una de las etapas. Los pregunta, ¿los errores tienen orden de prioridad? Sí, sí. Sobre todo, más que de prioridad, en el momento que aparecen. ¿Sí? En el análisis léxico tenemos un tipo de errores, sintáctico otros, semántico otros, generación de código, ejecución otros. ¿Sí? Entonces, sobre todo, eso le da la mayor prioridad. La corrección de errores, y depende, depende del programador. O sea, depende del tipo de error. Si es un error que tiene que corregir el programador, está bien. Algunos errores pueden ser en la etapa de compilación, pero en general son todos de programación. En el compilador lo que hace es mirar el programa y le aparecen los errores. ¿Sí? En general son todos de programación. Sí, sí. Hay algunos que escapan a eso, pero ya los vamos a ver, pero en general son todos de programación. Bueno, jóvenes, ¿les parece que hagamos ahora el recreo antes que empecemos con lo otro? Son las I58, a las I08 estamos de vuelta. Vamos a tomar asistencia después, así que el que no está registrado como legajo, apellido y nombre, por favor hágalo. ¿Listo? Cierro micrófono y cámara y nos vemos en 10 minutitos.